la idea es que no que hable yo y que esto sea un monólogo, sino que vayamos resolviendo el práctico entre todos. Así por ahí le surgen dudas a algunos. Entonces, bueno, esto, si bien el práctico este lo charlamos el otro día, por ahí fue medio rápido y capaz que no estaban tan avanzados. Entonces, bueno, vamos a ir viendo punto por punto. Acá en el punto uno, ¿este lo hicieron? Sí, ¿Y alguien lo tiene hecho en compu como para que lo presenten y lo vamos debatiendo? yo lo tengo hecho en compu. Ok. Bueno, entonces, ¿querés compartirlo? Ok, ya, ¿no? Sí. Bueno, este es el punto uno que yo había resuelto. Por ahí no sé si está tan completo, o no sé si está bien explicado lo que pedía. Esta la saqué del Askeland, estas dos. Bien, ¿y cuál es la diferencia? O sea, porque en un gráfico tenés, Claro, esta eh, vendría a ser la de la aleación y esta es la del metal puro. claro, Y más que nada, la principal diferencia, que creo que la habíamos charlado la clase anterior, era este subenfriamiento que tenía el metal puro. claro que es ese subenfriamiento que hay que darle para que se formen y crezcan los núcleos, ¿no? Y de ahí a partir del punto C, eh, bueno, eso es por ahí medio hilar medio finito, pero ahí, bueno, esos núcleos liberan calor latente y ahí comienza la solidificación. Claro. Y bueno, lo que había encontrado, vi otras curvas de este de enfriamiento, pero para aleaciones y todas, digamos, son iguales. Y, yo me quedaba la duda. eh, ¿Este punto es el liquidus o esta recta que pasa por acá es el liquidus? Y estos puntos son distintos. A ver, hacerle un toque de zoom al gráfico, o sea, al archivo. Viste vos, ahí venís enfriando con temperaturas, supongamos, mayores a, claro, a 300 grados. Eso en el Mm. diagrama de equilibrio, ¿dónde estás? Acá, más o menos, esa parte. Claro, vos en realidad estás a esa composición de 30%, ¿no? Claro, a 30%. Entonces, en el diagrama de equilibrio vos te vas a mover por una recta vertical. ¿Entendés lo que digo o no? Claro, por ahí. Ah, bien, O sea, vos venís claro, enfriando por ahí y bueno, estás retirando, o sea, extrayendo calor sensible, o sea que vas a tener una variación de temperatura. claro. Cuando intersectas esa línea, ¿ahí qué sucede? Esto ya se los pregunté el otro día, pero por las dudas, ¿cómo se llama esa línea de ahí? Em, La línea que me marca como que me separa en el diagrama el líquido de cuando empieza la solidificación. ¿Era Liquidus? Claro, esa línea es la de líquidos. está bien. Ah, es más, lo dice ahí. Sí, 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 perdón. Claro. Claro, es que está bien, yo como la estoy viendo horizontal, claro, en realidad es vertical. Y una consulta, por ejemplo, estos puntitos que están acá, bueno, este es el autéctico, ¿no? Pero este que está acá arriba y este que está acá abajo, y bueno, así con todo un montón de otros puntos que pueden haber, este que está acá, ¿tienen un nombre en particular? Por ejemplo, este que está acá arriba. No, bueno, eso es la temperatura de fusión del plomo. Ah, ok, claro, Eso bueno, lo ven por qué? Porque vos ahí en la aleación vos tenés 0% de estaño en ese caso, ¿no? O sea, tenés 100% de plomo. claro, O sea que ese punto me indica el cambio de fase del plomo. Lo mismo está que bien. del otro lado es el del estaño. Está bien, está bien. Bien, bien, bien. Buenísimo.
Bueno, entonces, una vez que llegás a la línea de líquidos y y seguís enfriando, vieron que hay un cambio de pendiente ahí en el gráfico de la izquierda. ¿Y por qué hay un cambio de pendiente? Porque porque tengo una región bifásica donde empiezo a tener sólido. O sea, esto es una diferencia importante con el otro gráfico, con el del metal puro. En el del metal puro la solidificación se da a temperatura constante. Acá como tengo metal sólido, la aleación solidificando, pero además tengo el líquido enfriándose, el gráfico no me da una recta. O sea, cuando uno hace esto, mide con una termocupla, obtiene algo así como lo de la izquierda. Hasta que llegás a la temperatura eutéctica, que ahí, como saben, el eutéctico solidifica a una temperatura, no en un rango de temperatura, sino a una temperatura discreta. Entonces, por eso que después hay una partecita que es horizontal. Después sigo enfriando y bueno, y ahí vuelve a cambiar la pendiente. ¿Se entendió eso? Bien. Sí, sí. Bueno, y después otra información que se podría obtener, uno por ejemplo teniendo solo el gráfico de la izquierda y sabiendo de qué aleación se trata, podría conocer la composición, o sea, podría ser como el paso inverso, porque con las temperaturas de líquidos y la eutéctica, por ejemplo, podría ubicarme en el diagrama de fase y decir, bueno, estas curvas de enfriamiento corresponden a una aleación con determinada composición. Bueno, esto se entendió, ¿no? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después lo de solución sólida, eso creo que lo habíamos charlado bastante el otro día, y lo de las reglas de Hume-Rothery. Pero bueno, algo por ahí que me quedó por decir, la solución sólida, a ver, para que exista solubilidad completa, bueno, que decíamos que se tienen que cumplir las reglas de Hume-Rothery, pero no es que siempre que se cumplan esas reglas va a existir solubilidad sólida ilimitada. Pero bueno, cuando tengo soluciones con átomos, o sea, aleaciones que tienen átomos intersticiales, ¿puedo lograr solución sólida completa? No, ¿Y por qué no? Igual es correcto, no puedo. por el factor de tamaño, que tiene que tener una diferencia de menos del 15%. Claro, o sea, porque no cumple ya con eso, ¿no? Y después si uno lo tratara de ver lo que le pasa al material, es que se van a empezar a formar distorsiones en la red. O sea, el intersticial, si bien es un átomo mucho más chico que el otro, generalmente es más grande o tiene un tamaño similar al de los huecos que deja. Y no podría completar todos los huecos octaédricos, tetraédricos, no puede completarlos, o sea, ubicarse en todos los huecos porque va generando distorsiones en la red que impediría que siga entrando, que se siga solubilizando el otro elemento. Entonces esto de la solución sólida completa es para átomos sustitucionales. Profe, a mí me quedó una duda con respecto al punto 5. Vemos primero los otros puntos y después cuando lleguemos al 5 te pregunto. Sí. Bueno. Bueno, después lo de las transformaciones de equilibrio. ¿Cuáles conocen? O sea, el punto 3. Sería, por ejemplo, la eutéctica, ¿puede ser? Claro, la eutéctica es una. La peritéctica, eutectoide, todas esas. Claro. El, el libro de Laskeland menciona esta como las más importantes o más comunes, que si bien es cierto no son las únicas, hay otras más, pero bueno, cada vez se van volviendo un poco más complejas y menos comunes de encontrar en las aleaciones más utilizadas. Pero bueno, esto es importante que lo tengan claro, por ahí
medio difícil ahora aprenderse de memoria. O sea, esta sí, porque es la más sencilla. O sea, de líquido pasó a 2 fases sólidas. Igual que la de eutectoide, de un sólido pasó a 2 sólidos diferentes. Pero bueno, esto como que si siguieron avanzando con el práctico, se encontraron seguramente con todas estas transformaciones en los diagramas que vienen. Así que, Profe, sí. una consulta. Ahí, en ese caso, em, por ejemplo, alfa, beta, gamma, etcétera, corresponden a, ¿cómo se llama? A sólidos particulares con alguna característica en específico. O por ejemplo, no sé, un alfa puede generar eutéctico y las demás. O sí tiene que ser, por ejemplo, en el eutectoide, que el gamma forme alfa más beta. Ah, no, esos son nombres que se les dan. O sea, Ok. claro, uno generalmente a la fase de la izquierda en el diagrama le pones alfa y a la otra le pones beta. Pero es como ponerle A, B, C, así, porque son las primeras letras del Ok. alfabeto griego. Pero Porque no, no, preguntaba porque no me acuerdo en qué página ahora del Askelan. Había leído que tienen un nombre particular. Por ejemplo, gamma se llama de una manera, alfa de otra, y por eso no sabía si capaz que eso podían fue combinar. cuando leíste el capítulo de aceros o no. Puede ser, no sé, realmente no me acuerdo. Sé que lo leí y me quedó esa dudita para consultarla. Claro, en los aceros a la fase alfa se le llama ferrita. Ah, Bueno, sí, esa, sí. beta no existe en los aceros. A la gamma se le llama austenita. Tenita. Después hay otra que es ferrita delta, que es ferrita de alta temperatura. Pero bueno, Eh, eso es particular para el acero. Después en Está otras ok. aleaciones, en, no sé, la base níquel, tienen otro nombre. Está bien. Sí, era eso. Era eso lo que estaba mencionando. Buenísimo. Pero bueno, eso es por ahí porque como es un sistema muy utilizado, o sea, las aleaciones de hierro, se le dieron esos nombres. Y hay más todavía. O sea, el eutectoide, perdón, del acero se llama perlita, y hay más, que después que tienen los nombres de los investigadores que las descubrieron por primera vez. Bueno, el punto que sigue, esto lo vamos a ir, cuando revisemos los puntos que vienen, van a aparecer todo esto. Bueno, de las variaciones alotrópicas, ¿qué pueden decir? ¿Qué es una variación alotrópica? O una transformación alotrópica. De, estaba A ver, leyendo de un... A ver. igual, salvo Joel y Julieta, que participan bastante, el resto me parece que me chamullaron, que dijeron que van avanzando con el práctico, porque si no hicieron el punto 4, igual, o sea, no pasa nada, a mí no me afecta nada que ustedes hagan el práctico, pero si no avanzaron, no me digan que lo hicieron. Profe, creo que la clase anterior le había dicho que la casi la había terminado, me faltaba el 8 y el 9, y esta semana no le di mucha bolilla a materiales, así que estoy en el mismo lugar y no se me generó ninguna duda. Por eso le da lugar a mis compañeros que pregunten. Está bien, está perfecto. Pero ¿cómo no le va a dar bola si esta es una de las mejores materias de la carrera? El tema es que tenía que rendir esta semana, entonces me enfoqué en las otras. Sí, está bien, todo bien. Bueno, entonces, a ver, alguien, todo bien, si no lo hicieron igual, o sea, asunto de ustedes. Pero, a ver, alguien que no esté participando muy seguido, ¿hizo este punto? O sea, ¿sabe de qué estamos hablando cuando decimos que es una transformación alotrópica? Porque es algo importante, o sea, no es una boludez no saber esto. Sí, profe, yo puse, por ejemplo, a los materiales con más de una estructura cristalina se les llama alotrópicos o polimórficos. Y bueno, la clase pasada veíamos el caso que te dice, da un ejemplo del carbono, puse yo, como lo puedes encontrar como diamante, grafito, dependiendo de las condiciones. Claro, bien. Claro, ese ejemplo está muy bueno, porque a mí solo se me ocurrió el del acero.
o sea, el hierro también tiene transformaciones, y creo que habíamos charlado esto de las ventajas, serían o desventajas. Para mí no son, bueno, sí, podrían ser, o sea, esto lo puedo usar a favor o en algún caso, o sea, a favor me refiero a lograr las propiedades que estoy buscando o mejorar, entre comillas, las propiedades, pero también a veces me puede jugar en contra. Por ejemplo, en el acero, que pasa o en el hierro, de estructura BCC a FCC, vieron con el profesor algo de la transformación martensítica, ¿no? Sí. Bueno, por ahí eso igual lo vamos a ver bien en profundidad en materiales 2, pero quédense con la idea de que es en un enfriamiento rápido, o sea, austenizar es llevar a calentar por encima de 727 grados, creo que son, lograr una estructura FCC y enfriar rápido. Entonces, cuando yo enfrío rápido, no le doy tiempo al material a que se produzca difusión, por eso todas estas unidades están conectadas. O sea, no doy tiempo a la difusión y el material no alcanza a transformar nuevamente a BCC. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, yo caliento de BCC, paso a FCC. Y después enfrío muy rápido, de forma tal que no se alcanza a formar la estructura BCC. Y se forma otra, que se llama BCT, que no la vieron, ya la vamos a ver, o capaz que la leyeron por ahí medio rápido, que es la estructura de la martensita, que al ser una estructura distorsionada, es una estructura de alta dureza y frágil. Pero bueno, eso me puede servir, o sea, lo de frágil no es algo por ahí deseado, pero lo que sea de alta dureza, alta resistencia, sí lo puedo usar muchas veces a favor. Por eso van a ver en todo lo que necesita resistencia al desgaste, en general son aceros martensíticos o de elevada dureza. Entonces, ese sería un caso en donde yo lo puedo, como que sería una ventaja, usar a mi favor esto de las transformaciones alotrópicas para lograr una estructura de mayor resistencia. Pero bueno, eso en el acero. Pero bueno, Profe, sí, vio que usted antes dijo un comentario acerca de que en el diagrama de hierro-carbono no estaba como la fase beta, pero eso no sería directamente el carbono beta. Me quedó como picando eso. sí, pero no se le pone beta. No se llama, o sea, si voy a buscar un diagrama hierro-carbono, no va a aparecer beta. Aparece, en realidad el diagrama que se usa en general es el de hierro-cementita, que la cementita es hierro 3 carbono, es un carburo. Pero no se, o sea, no se le pone beta. Bien, Vos bien. podés ponerle beta si querés, es lo mismo. Pero en general es como, Como que es una obviedad, por así decirlo. claro. Bueno, y una desventaja de esto, por ejemplo, podría ser cuando soldamos, o sea, es el ejemplo que se me ocurre porque yo trabajo con esto, cuando soldás y se te forma esta estructura martensítica y vos no querés que se te forme, porque te va a generar una soldadura frágil. Entonces, la ventaja sería que yo puedo, bajo condiciones controladas, aumentar la resistencia del material, pero también puede suceder puede suceder este fenómeno cuando yo no lo deseo, no lo estoy buscando. Entonces eso sería la desventaja. O en el ejemplo del carbono, por ejemplo, eh, el diamante es uno de los materiales más duros que existe, si no es el más duro. Y el carbono, bueno, tiene otras propiedades, el grafito, otras propiedades totalmente diferentes. Pero bueno, no puedo transformar carbono en diamante. Así que por lo menos de forma natural no se puede hacer. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe, eso sería el caso de cuando se le hace el templado a una herramienta, ¿no? Claro. O sea, el temple en general se entiende como un enfriamiento rápido. Así, o sea, y hasta ahí llegaría la definición. Cuando hablamos de aceros, por ahí el temple se piensa como un enfriamiento rápido para obtener una estructura martensítica. Bien, pues yo me acuerdo en la secundaria que cuando me hacían hacer estas cosas de soldadura, que me hacían como hacerlo normalizado, no me acuerdo si era bien la palabra, donde se sacaba el acero, por ejemplo, y no se le hacía nada. Y después se volvía a meter a la forja, creo que se le decía, y ahí se hacía el templado.
¿Era así o no? Porque no sé bien qué llevaría a cabo no hacer ningún tratamiento térmico. O sea, hacer tratamiento térmico y no hacer la aleación de una. Por eso. Claro, a ver, hay distintos tratamientos térmicos, ¿no? Con distintos objetivos. O sea, te lo respondo, pero esto lo vamos a ver bien en materiales 2. El Ah, bueno. normalizado, por ejemplo, es un tratamiento que vos lo haces que tenés que austenizar totalmente la pieza, o sea, dependiendo, entonces las temperaturas dependen de la composición química, pero más o menos va a estar cerca de 850, 900 grados, que es un tratamiento para refinar el tamaño de grano, que eso te va a mejorar la tenacidad. Bien. Después hay otro tratamiento que es un alivio de tensiones, que en general se hace por debajo de la temperatura de transformación, o sea, por debajo de 727, que es justamente para aliviar tensiones, o sea, para disminuir la cantidad de dislocaciones y todas esas tensiones residuales que pueden quedar del procesamiento del material. ¿Vos qué habías hecho en la secundaria? O sea, ¿qué habías fabricado? No, nosotros nos habían hecho hacer unas herramientas eh, para asar y nos hicieron usar el horno y básicamente era martillarlo y darle la forma, por eso. Y como yo no Claro, entendía nada, y como que quería saber de por qué se hacía tal cosa y en qué le afectaba. Pero bueno, los profesores no sabían nada en ese momento. claro, Porque vos por eran ejemplo, alumnos, directamente exalumnos. sí, vos cuando martillás, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? Endureciendo por deformación plástica. O sea, vos deformás, pero eso te lleva, que esto lo vieron con el profe, eh, a endurecer por deformación plástica, ¿no? Sí, sí. Entonces vos cuando endureces, ¿qué le pasa al material? Cuando endureces por deformación plástica, ¿por qué se endurece? ¿No aumenta la resistencia o algo así? Claro, pero ¿por qué aumenta la resistencia? Ah, porque no me acuerdo bien si era así, que era básicamente como que se aplanaba y como que terminaba siendo menores los granos, algo así, no me acuerdo bien. A ver, vos deformás los granos, pero además, cuando deformás, aumentás la cantidad de dislocaciones. O sea, Ah, eso es bien. como la premisa fundamental sería del endurecimiento por deformación. Además de que achicas el tamaño de grano, o lo deformas por lo menos. Entonces, al tener más dislocaciones, el material va a ser de mayor resistencia. Vos capaz que en las herramientas estas que hiciste no necesitabas esa resistencia, o se hace el tratamiento como para ver que existen los tratamientos. Entonces, probablemente lo que hayan hecho, o lo que correspondería hacer en ese caso, si vos querés aliviar esas tensiones, es hacer un alivio de tensiones. El normalizado por ahí se hace antes del temple, como para homogeneizar la composición química del material. Pero bueno, yo también me acuerdo que cuando fui a la escuela nos decían que templábamos la parrilla y en verdad, o no sé qué era lo que hicimos, y o sea, no, era innecesario templarla. O sea, no aplicaba solo un temple a ese material y, y la temperatura a la que la calentábamos no te daba para llevarlo a austenita. O sea, que era cualquier cosa. Pero bueno, Ah, bien, muchas gracias. por nada. O sea, para hacer un temple tengo en los aceros, ¿no? Para lograr la transformación martensítica hay que llevar a la estructura FCC, al material. Entonces, si no lo calentás pero esto depende de la composición química, ¿no? Entonces, si no lo llevas por encima de esa temperatura, no estás haciendo realmente un temple o no vas a obtener la transformación martensítica. Bueno, en el punto 5, habíamos dicho el otro día, había que verificar en estos materiales las reglas de Hume-Rothery y ver si cumplían bueno, con estas reglas para ver si podían tener solubilidad ilimitada. Y acá alguien me dijo algo del silicio y yo le dije que iba a buscar la respuesta y no la busqué. Capaz que la busco para la semana que viene. Pero bueno, acá, Julieta, qué duda te había quedado. Em, ¿Te puedo consultar unos minutitos más tarde o después por ahí que se termine de ver el TP? Porque justo ahora a las 9:30 se abren los turnos a una embajada y tengo una ventana de 1 o 2 minutos. Dale, Entonces, dale. Sí. bueno, gracias. Bueno, este diagrama es este punto lo hicieron, el 6.
¿Alguien lo tiene hecho en la compu como para que lo presente y lo vamos viendo? Yo lo tengo en papel. Yo lo tengo en compu, no sé si. Bueno, ¿lo querés presentar y lo vemos? Sí, no tengo problema. Em, Perdón. Ah, no lo tengo hecho. ¿Qué hice con el punto 6? No, perdón. Me confundí de punto. Así es fácil avanzar con el práctico, ¿no? Saltándose los puntos. Nada, mentira. Si quieren lo careo y lo muestro, pero voy a tardar un ratito. No sé por qué no lo tengo. Bueno, dale, Nelson. Sobre todo el punto B, o sea, el segundo diagrama. Porque el A es bastante sencillo, ¿no? O sea, sobre la izquierda, la fase rica en A, acá voy a tener fase alfa, ¿no? Después, o sea, esto se entiende como que acá el material puede solubilizar cierta cantidad de B, que es relativamente poca, ¿no? O sea, voy a tener granos de... O sea, si yo acá tuviera que dibujar, ¿cómo es esto? ¿Cómo era para dibujar? Acá, que soy medio... ¿En comentar era o nada que ver? Sí, era en comentar. Te aparece una barra arriba de Acá. lapicitos y formas. Acá, por ejemplo. Acá tengo la fase alfa, ¿no? Pero si uno tuviera esta aleación, la corta y la mira al microscopio, ¿qué voy a ver? Todos granos de alfa. Profe, no está ¿Profe? compartiendo, creo. Sí. Ah, qué boludo. Ahí va. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿se está viendo? Sí. Sí. Bueno, entonces acá voy a tener todos granos de alfa, pero bueno, ¿qué es alfa? O sea, es una fase muy rica en el compuesto, o sea, en el elemento A. Este diagrama es el del plomo estaño, me parece. A ver, no, pero bueno, es muy parecido. Entonces, acá, si uno mirara adentro de esto, vería que tengo gran cantidad del compuesto A con algunos átomos del compuesto B. Pero bueno, a medida que avance, que supongamos que nos movemos acá en esta línea, a medida que avanzamos hacia acá, que aumenta la cantidad de B, ya la fase esta no puede disolver al otro elemento. Probablemente porque tengan diferente estructura cristalina o tamaño de grano muy distinto, tamaño de grano, radioatómico muy diferente. Entonces acá vería algo, bueno, acá depende de la composición que tenga, ¿no? Pero voy a ver granos de alfa y granos de beta. En realidad va a ser algo así. La transformación eutéctica la estudiaron. ¿Saben cómo se ve un eutéctico? Puede ser con unas rayitas, creo que era. Claro, con láminas intercaladas. O sea, este dejémoslo por un ratito y vengamos por acá. Si vengo enfriando por acá, tengo todo líquido y acá en un instante, o sea, a una temperatura dada, va a transformar todo el líquido al eutéctico. Pero el eutéctico, ¿qué es? O sea, yo me paro acá. Si yo quiero saber qué tengo acá, bueno, primero debería completar el diagrama, ¿no? Entonces acá tengo líquido más beta.
Perdón, líquido más alfa. Acá tengo líquido más beta. Acá beta, y acá voy a tener alfa más beta. Entonces, si vengo enfriando por acá, y yo les pregunto qué fases voy a tener acá, ustedes me van a decir alfa más beta, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo va a ser la morfología? O sea, ¿cómo van a estar distribuidas esas fases? O sea, ¿voy a tener un grano de alfa y otro grano de beta, o va a ser de otra forma? Granos de alfa más beta. No son em, como así como láminas que mencionaba recién que se van intercalando y depende de la composición que tenga, o sea, cuánto porcentaje de A o de B tengan, van a ver más o menos. Claro. O sea, acá voy a tener, o sea, si uno lo mira así en el diagrama, la información que me da es que acá en esta composición yo tengo alfa más beta. Pero bueno, nosotros sabemos acá que enfriamos que esta es la composición del eutéctico. El eutéctico cuando solidifica, eso también lo vamos a ver en materiales 2, solidifica de una forma particular, característica de los eutécticos, que es así como laminitas intercaladas. O sea, eh, si bien a esto por ahí le decimos granos, en realidad son colonias eutécticas, se llaman, ¿no? Porque no son granos. Pero bueno, supongamos que las laminitas, que esto rojo es alfa y lo otro es beta. Entonces, uy, eso se me fue, pero bueno, son láminas así, y acá en otra orientación. Pero bueno, si ahora, o sea, esto sería, el eutéctico es todo así. Después por ahí, si tenemos tiempo, les muestro una foto del... El eutectoide tiene la misma pinta. Después les muestro, debo tener algunas fotos del eutectoide del acero que están buenas. Bueno, y así. Entonces, cuando enfrío en una aleación, por ejemplo, de esta composición, acá vengo enfriando. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué sólido solidifica? ¿Alfa? Claro, acá se me forman los primeros granos de alfa, que son, supongamos, estos que yo dibujé acá. Que si uno quisiera saber cuántos son, va y hace la regla de la palanca, acá alguna temperatura dada, lo podemos hacer acá, por ejemplo, o hagan ustedes después si quieren. Entonces acá van a tener la cantidad de alfa y la cantidad de líquido, un diferencial antes de que solidifique todo. Este alfa se llama alfa proeutéctico, o sea, es el alfa que se forma antes de la transformación eutéctica. Entonces acá voy a tener, bueno, justo por donde me quedó la línea, supongamos que la tenemos un poquito más a la derecha y que tenemos 50% de alfa y 50% de líquido. Entonces después cuando cruzo la línea eutéctica, ¿qué pasa con el líquido que tenía? O sea, el alfa que tengo ya va a quedar como alfa, ya solidificó y no se va a modificar. Ya solidificó. Pero entonces el líquido que tengo acá, cuando cruzo esta línea, ¿a qué transforma? Tendrías laminitas alfa más beta y después como pedacitos de alfa. Así lo tengo ya acá dibujado. Claro, o sea, esos pedacitos de alfa que decís vos es el alfa proeutectoide, proeutéctico. O sea, el alfa que ya solidificó. Eso que solidificó ya no, yo lo puedo enfriar, que no va a variar. Pero bueno, el líquido que me queda, esta línea es la línea de transformación eutéctica. O sea que si yo cruzo esa línea voy a tener la transformación eutéctica. O sea, ese líquido se me transforma en esto. O sea que esto me quedaría así. O sea, los otros granos, lo que era líquido, va a transformar al eutéctico. Esto lo deben haber visto con el profesor. Bueno, y ahí faltaría eso. Lo mismo que si lo hago por acá. O sea, acá voy a tener inicialmente, vengo con líquido y solidifica beta. Y después, bueno, acá voy a tener más beta que líquido, pero el líquido que me quede se va a transformar al eutéctico. ¿Se entendió esto? Sí. Profe, Sí. en esa parte cuando es
Ay, no me acuerdo cómo lo llamaste, pero en la teoría está como hipereutéctico. No pude identificar muy bien cómo me quedaría la curva de enfriamiento, que te lo piden en un punto más adelante, o no sé si en ese. A ver, hipereutéctico es cuando tengo una composición mayor que la eutéctica. O sea, acá estaría en algo hipereutéctico. Y Sí. esto es hipoeutéctico, cuando la composición es menor. Yo lo que dije es proeutéctico, que es otra cosa, que siempre igual se presta para la confusión. O sea, Ah, proeutéctico es lo que solidifica a temperaturas mayores a la eutéctica. Bueno, eso es proeutéctico. Hipoeutéctico es composición menor y lo otro. A ver, lo que no te salía a vos es la curva de enfriamiento por acá, por ejemplo. claro, sobre una línea que está, que sea hipereutéctica, una transformación, no pude identificar cómo me quedaría la curva de enfriamiento. Bueno, la hacemos. Es una cagada borrar con esto. ¿Hay alguna forma más rápida de borrar que haciendo esto? Ah, no, ese programa es horrible para borrar. Por eso yo no lo uso, uso otra. Bueno, a ver, si vamos a graficar las curvas de enfriamiento que tengo en el diagrama, en el gráfico este que voy a hacer, que tengo en los ejes. Temperatura, tiempo. Temperatura y tiempo. Bueno, entonces, la idea es ver, cuando vengo enfriando por acá, cómo es la curva de enfriamiento. Sí, eso. Bueno, supongamos que venimos enfriando, a ver, ¿esto lo puedo correr? No. Bueno, vengo enfriando a esta temperatura, o sea, temperaturas mayores a esta de acá. Entonces acá lo que estoy enfriando es líquido, ¿no? O sea, no hay ningún cambio de estado, cambio de fase. Entonces, supongamos que tengo una pendiente de este tipo. Después entro acá, o sea, atravesando la línea de líquidos. O sea, el gráfico nos va a quedar similar al que mostró Joel al principio. Cuando atravieso la línea de líquidos se forman los primeros sólidos, ¿no? Entonces voy a Sí, estar en una región bifásica donde a medida que enfrío, que pasa el tiempo, se va formando cada vez más sólido. Pero igualmente voy a tener líquido. Entonces esto acá va a cambiar la pendiente. Me está quedando horrible el dibujo, pero bueno, la idea es ver que esta pendiente, si es que esto puede tener una pendiente, es distinta a esta de acá. Y una vez que llego acá, el líquido que me queda va a transformar no en un instante, sino a una temperatura constante, como si fuera un metal, como pasa con los metales puros. Entonces acá esto va a ser horizontal y una vez que termina la solidificación, tengo de nuevo, o sea, el enfriamiento de acá de este sólido. ¿Se entendió? bien. Porque yo lo que tenía duda y que por ahí aparece más en los libros es la curva de enfriamiento si fuera hipotéctica. Entonces no sabía si podía decir como que las dos iban a ser similares. No, es que claro, sí son similares. Ah, bien, bien, buenísimo. Porque fíjate que pasás de una fase líquida a una región bifásica, de líquido más sólido, y después el Ujú. líquido se te transforma o sea, pasa por la transformación eutéctica. Acá por ahí lo que se observa experimentalmente es que más allá de ser una aleación, acá hay un pequeño subenfriamiento, que los libros por ahí no lo ponen. Pero bueno, no importa, es como un detallecito que cuando hagamos el laboratorio el año que viene, en materiales 2, van a ver que esto se enfría, o sea, necesita un subenfriamiento para que se complete la solidificación. Bien, buenísimo, gracias. Por nada. Bueno, ahora, Nelson, ¿pudiste Profe, escanear el ejercicio? Sí, perdón. No, sí, era sí. una pregunta con eso mismo, porque creo que lo hice al revés. Ese gráfico no puede ir al revés, ¿no? Digamos, partir de abajo, ir hacia arriba. Yo porque lo seguí del gráfico y bueno, entonces Como lo hice, creo, re mal. empezaste desde acá abajo.
Claro, así mira, a ver si lo puedo compartir. Porque, A ver, dale un toque de zoom. para este punto yo para el x0 había hecho esta curva, pero para el x1 como que quise seguir pensé que tenía que seguir este caminito, entonces lo hice ascendente. Claro, no, ahí se te está mezclando, porque ese caminito que vos decís que seguís, vos fijate, o sea, si vos siguieras ese caminito, esa línea que marcaste de Liquidus, vos ahí estás cambiando la composición de la aleación, ¿no? O a medida que Claro, te sí, mueves es por verdad. y X1 es una composición fija, igual que X0. Claro, en realidad yo bajo así, yo no subo para este lado, digamos. Directamente bajo así. Claro. Está bien. Ah, bueno. Además, si vos lo haces desde las temperaturas de abajo, lo que estarías graficando sería la curva o sea, lo que te piden es la de solidificación y vos estarías graficando la de llevar al estado líquido, Claro. que no es exactamente igual, porque ahí no necesitas un subenfriamiento, por ejemplo. Así que no, graficarla Bien. desde el estado líquido al Está, sólido. está. Buenísimo. Gracias. Por nada. El Nelson era quien iba a Sí. compartir. Gerardo, ¿qué te iba a decir? Pensé cuando hablabas de B era de marcar las composiciones en los puntos y no del diagrama B, porque el diagrama B no lo hice. Ah, claro, yo hablaba Mm, del otro diagrama, no, el que es un poquito más. porque básicamente lo hiciste vos al diagrama, al primer diagrama de 2 puntos, ¿no? Sí, no me acuerdo qué decían los puntos, pero. Por eso es como que no sé si presentarlo. Claro, o sea, vos hiciste. Ah, no estoy presentando. Claro, vos hiciste el primer diagrama y no el segundo. Sí, exactamente. Bueno, ahora hacemos el segundo. Claro, acá lo que faltó sería, bueno, identificar los puntos característicos, composición y temperatura. Acá el punto característico sería el eutéctico, bueno, que la composición es 28,1 y la temperatura 700 y algo. Bueno, y después tenemos los puntos de fusión de los componentes, ¿no? O sea, de A y de B. Bueno, este diagrama lo hicieron. Sí. ¿Y lo hiciste en compu o a manopla? Lo hice en compu. A ver. ¿Lo querés presentar? Bueno, ahí lo presento. ¿Se ve ahí? Sí. Este gráfico. Marqué un periotéctico acá, otro acá, y acá en este punto hay un peritectoide. Después acá en esta región creo que hay algo más, pero la verdad que está todo tan junto que no supe qué poner. A ver, ¿puedes hacerle un poquito de zoom? A ver. Uy, ahí. Ahí se ve. Sí. Porque acá sería sólido más líquido que pasa a otro sólido.
Y a ver. Y es otro peritéctico eso, ¿no? Sí, sería otro peritéctico. Ahí, en ese puntito. A ver, veamos, por ejemplo, a 500 grados, tracemos, o sea, pensemos en una línea horizontal y veamos todas las fases que marcó Julieta. Ahí. Bueno, sí, hagámoslo ahí y después lo hacemos más abajo. Ah, O sea, bueno. a la izquierda, 500 me habías dicho, perdón. no, pero mejor porque son distintas. Ah, ok. Bueno, ¿querés explicarlo vos? Bueno, acá lo hice con la reglita de que la primera región va a ser una fase, después la siguiente va a ser dos y así. Así que acá empecé con alfa. Acá sería alfa más otros compuestos que le llamé beta. Entonces el compuesto que le sigue sería beta. Después este recuadrito es alfa más lambda. Este sería lambda solo. Y acá este compartimiento sería lambda más líquido porque toda esta región sería de líquido que llega hasta acá abajo. Así que esta sería dos fases, sólido más líquido, y acá sería líquido, acá abajo. Y así lo hice. Bien, sí, está bien. O sea, se cumple esto de que, o sea, por ejemplo, la fase alfa va a ser una fase rica en hierro con determinada cantidad de zinc. Y bueno, a Sí, medida que avanzo, ya lo que les decía en el diagrama anterior, como que el hierro no es capaz de disolver tanto zinc, entonces se va a formar otra fase, con otra estructura, probablemente una estructura cristalina diferente a la de alfa, que sería la fase beta. Entonces, bueno, es como si yo tengo alfa y en la región de al lado tengo alfa más beta, entonces en el otro extremo tengo que tener beta, que es lo que decía Julieta. Y después ella, bueno, a ver, tenés beta más lambda, entonces al lado vas a tener, si tenés una región bifásica, al lado tiene que haber una monofásica, que es lambda, y después, bueno, en la otra región, como tenía líquido a un costado, va a tener lambda más líquido. sí. Si vemos, por ejemplo, a 550, acá lo que se puede hacer es, uno mira la línea horizontal y ves que tenés como para identificar la transformación, ¿no? O sea, en la línea horizontal, en un extremo tenemos beta y en el otro lambda. Entonces, bueno, y arriba tenemos beta más lambda. Entonces lo que uno podría hacer es ir a la tablita esta con las transformaciones y buscar cómo se llama esa transformación. Sabiendo que hay por debajo de esa transformación, tengo otra fase diferente. Sí. Hay una acá que igual yo no pude identificar, que es la que está acá abajo. Porque no sé si en un diagrama normal esta parte del líquido sigue hasta acá abajo, entonces le pondría omega más líquido. Pero no sé, porque sería igual que esta, omega más líquido. Entonces no sé qué puse. No sabía qué ponerle a esta que está acá abajo. Claro, ahí para mí, por una cuestión de escala, o sea, el líquido no puede llegar hasta abajo. Porque, Claro, o sea, en algún momento esto tiene que solidificar alguna temperatura que por ahí no aparece en el diagrama, o por una cuestión de escala, o sea, no se ve esa región porque es muy chiquita. Pero ahí debería haber un eutéctico. O sea, ahí bien en el borde del diagrama acá. debería haber un eutéctico. Claro, que tengas líquido, o sea, como más hacia la derecha, ¿no? Sí. Líquido más otra fase, y bueno, y abajo de eso, un eutéctico. Ah, bien. A ver, porque vos tenés lambda, al lado tenés lambda más omega, al lado de eso omega, después ahí arribita tenés omega más líquido, pero abajo de eso, claro, ahí es tu duda. Ahí vas a tener omega Claro. más otra fase. Claro, tendría que tener dos. Que no sería líquido, sería otra fase sólida. Claro, a ver, tenés lambda más omega, omega, y tiene que tener omega más otra fase. Porque si no tendrías, claro, de nuevo omega más líquido u Y omega. entonces no encontraría por qué esta separación si era omega más líquido. La que está ahí. ¿Cómo? Claro que tendría que haber. Acá tendría que ser dos.
pero Claro, justamente la segunda no sería líquido porque si no esto no estaría separado, ¿no? claro, exacto. Para mí, claro. O sea, lo que se podría hacer ahí es como cambiar la escala en esa región del gráfico, como para verlo mejor, y graficar un eutéctico, y ahí te va a cerrar el diagrama. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y después en la parte de más arriba del diagrama, o sea, para temperaturas mayores, bueno, ahí tenés esa letra que no me acuerdo cómo se llama, Phi. Phi, Claro, Phi, después en esa región chiquita, Phi más pi le puse. Y en esta sería pi. claro, Y estas líneas punteadas las tomé como línea sólida, creo que dijiste, que lo tomáramos como sólidas. sí, Y como esta parte era líquido, entonces acá tendría pi más líquido. En todo acá. bien, sí. Bueno, y después por ahí para identificar las transformaciones, o sea, este diagrama está lindo, está hasta un poco complejo, pero bueno, o sea, esto de memoria por ahí capaz, o sea, de toque ahora capaz que no le salen, pero viendo cómo son las transformaciones y parándose eso, o sea, párense en una línea horizontal y vean, una vez que completaron el diagrama, ¿no? Que tienen a los extremos, que tienen arriba, que tienen abajo, y ahí debería salir eh, sencillo. ¿Se entendió? Bueno, o sea, Julieta veo que lo entendió, pero el resto, ¿están de acuerdo con esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Lo hicieron distinto? Sí, profe. Yo tenía la misma duda ahí abajo que pasaba en casi al 100% de sin, pero ahí ya quedó claro. Bueno, Profe, ahí con eso último de que queda. O sea, me sigue generando duda de por qué no voy a tener un compuesto aislado al lado. O sea, ¿de dónde sale ese otro? No sé qué letra faltaría ahí. Delta. a ver, porque vos tenés lambda. Al lado de eso tenés que tener una región bifásica, ¿no? Sí, Que es, ya le puso lambda más omega. lambda más omega. Sí, Al lado, omega. Y al sí. lado tenés que tener una región bifásica. Claro, pero. Ah, bueno. Entonces capaz que lo estoy pensando mal. Porque yo pensaba que si hay un algo más algo, por ejemplo, eso, omega más delta, sí o sí el delta tenía que estar en el diagrama, en alguna parte Claro, especial. es que en los extremos de los diagramas, tenemos regiones monofásicas siempre. Por ejemplo, acá arrancamos con alfa. ¿Por qué no arrancamos con alfa más beta? O sea, Claro. porque siempre va a poder solubilizar el material puro, algo va a poder solubilizar del otro elemento. Entonces, o sea, por eso tenemos alfa acá. Pero bueno, esta región es grande, es notoria. Pero acá en algún lugar tenemos que tener una fase muy rica en zinc que pueda disolver algo de hierro. Entonces tengo que tener esa región monofásica, que a ver, si Pero ahí tenemos lambda, llega a ver una. es lo que quería, o sea, no se alcanza a ver, pero por la escala del gráfico. Está bien, O está sea, bien, como está el bien. gráfico está todo en la misma escala, ponele que es 1%, y bueno, no se ve. Pero Claro, no podría terminar el diagrama en una región bifásica. claro. O Ta. sea, porque en algún lugar tenés que tener el zinc puro, o no puro, o sea, con un poquitito, una cantidad, aunque sea mínima, de hierro. Entonces, a ver, tenemos lambda más omega, omega, acá tenemos que tener omega más algo, no sé, alguna otra letra griega que no hayamos puesto, o sea, omega más, no sé, cita hay una letra que se llama epsilon, no pusiste. Pongámosle que acá tenemos omega más epsilon y al lado tenemos que tener epsilon. Que esa fase epsilon es como que va a ser análoga a alfa. O sea, una fase muy rica en zinc con algo de hierro. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, gracias Julieta por compartirlo. Bueno, Acá.
Bueno, ahora tenían que hacer distintos diagramas, o sea, el práctico pide que grafiquen diagramas que tengan solubilidad total. O sea, estos son diferentes, ¿no? Un diagrama que tenga esto, otro que tenga esto y así. ¿Esto salió? Más o menos porque yo pensé que pedía todo en uno. Entonces no encontraba uno que tenga todo. Encontré uno parecido que más o menos tiene casi todos, pero creo que la solubilidad total no sé si la tiene. Creo que no. No. No, porque si tenés un eutéctico no vas a tener solubilidad total. Ok, ¿y cómo veo esa solubilidad total en el diagrama? Por ejemplo, el ejemplo clásico que dan los libros es el de cobre-níquel. Que supongamos que tenemos cobre acá, Estamos viendo. níquel acá. Entonces hace algo así. Bueno, ahí acá se cierra, ¿no? La pantalla, profe, no estamos viendo. Ah, qué boludo. Ahí está. O sea, lo que estaba graficando es esto, ¿no? Supongamos que tenemos cobre acá, níquel acá. Entonces tenemos líquido. Acá vamos a tener líquido más alfa. Y acá abajo tenemos alfa. O sea que el cobre, al cobre, por ahí no es la forma más correcta de decirle, pero le puedo meter toda la cantidad de níquel que quiero que lo va a disolver. Y al revés también. O sea, esto es un diagrama, esto está bien explicado en Eraskeland. Esto es un diagrama con solubilidad total. Pero este, bueno, que ya lo dijimos antes, este por ejemplo no tiene solubilidad total, porque la máxima solubilidad que tiene es 8,8 a, no sé, 700, 800 grados, pongámosle. O sea, la fase alfa a 800 grados, o la fase alfa lo máximo que puede disolver dB en este diagrama es 8,8% a 800 grados. O sea, esto es solubilidad limitada. En cambio esto, o sea, acá no hay un límite. Es que se satura y me forma otra fase. ¿Se entiende eso? Claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto era buscar las transformaciones y hacer algún diagrama sin violar las reglas de construcción de los diagramas de fase. Después para hacer el punto 8, acá sí es un solo diagrama que tenga todo esto. O sea, solubilidad parcial es lo mismo que solubilidad limitada. Es algo como esto. O sea, como esta región de acá. Por ahí algo a tener en cuenta es que si yo tengo un eutéctico y un eutectoide, ¿cuál va a estar a mayor temperatura? ¿Cuál transformación se da a mayor temperatura? El eutéctico, Claro, porque una de las fases es líquida. claro, por ahí depende, o sea, en general casi siempre va a ser así, pero bueno, va a depender de la composición química. Pero sí, Claro. o sea, si yo dibujo el eutéctico y le quiero meter el eutectoide a temperatura más alta, y ya está complicado. Entonces, bueno, si van a hacer cuando se pongan a hacer esto, o si lo hicieron, por ahí hagan primero el eutectoide, o sea, arranquen como de menor temperatura a mayor temperatura. Entonces hacen el eutectoide que pasó de una fase sólida a dos fases sólidas diferentes, bueno, y después arriba en algún lugar meto el eutéctico. ¿Alguien lo tiene hecho en compu? Yo no lo hice todavía, pero no me queda muy claro cómo identificar la solución sólida parcial en un gráfico. Como esto. O sea, esto, por ejemplo, acá, que vos le habías puesto alfa, esto es solubilidad sólida parcial. O sea, alfa puede disolver hasta... 24 dice acá, hasta 24% de zinc. Eso es Ah, solubilidad parcial. está bien. Bien, bien. Yo creo que encontré un gráfico que tiene todos esos. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo Sí. encontraste en el libro? No, o sea, sí, lo encontré en el libro, pero lo tengo acá en mi Word, digamos. A ver, ¿lo querés mostrar? Sí, no hay problema.
sé cómo hacerle zoom solo a la hoja, se ve todo grande. ¿Ahí se ve? Sí, Bien. Bueno, lo de la solución parcial, que era esto, básicamente. El eutéctico, líquido y dos sólidos. El eutectoide, que acá está un sólido y acá tenés dos sólidos. Perdón, acá. A ver. no, No, está bien perdón, ahí ¿qué donde. dije? Ah, no, este no, perdón, perdón. Me confundí. Acá. No, pero ahí vos le pusiste peritéctico. Ah, no, está bien. Claro, sí, no, yo leí mal. Acá está el eutectoide. ¿Qué tengo acá? Claro, acá tengo beta y acá tengo eh, tita más eta, dos sólidos. Em, Bueno, y ahí tenés tita, que es un compuesto intermetálico, que era lo otro que te claro, pedí. esto que acá lo leí, que me acuerdo que lo había mencionado la clase pasada, lo de que si eran estequiométricos y no estequiométricos. Em, este caso creo que no es estequiométrico, ahí está, no es estequiométrica, pero no sé bien por qué. El estequiométrico creo que nos habías dicho que era como una línea, ¿puede ser? Claro, el intermetálico estequiométrico es para una composición fija. Ponele en este caso a 40%, o sea, si vos tenés uno que solo se te forma a 40%, bueno, ese es estequiométrico. Los que se forman en un rango son no estequiométricos, O en sea, un sería rango de como una de composición. estas divisiones, como si en vez de esta rayita de acá de la izquierda me quedo solo con la de la derecha y llega hasta acá. Claro, una línea vertical sería, ¿no? O sea, en Claro. el diagrama de fase se ve como una línea vertical. Pero Ah, cuando está bien. aparece en un rango de composiciones, se llama no estequiométrico. Está. Y acá en el diagrama vieron que dice L1 y L2. ¿Eso leyeron qué es? ¿Por qué tenés una región ahí arribita que te dice L1 más L2? Ah, ¿Por qué no. no dice L solo? No, ni idea. No me, no me di cuenta que podían significar cosas distintas. Pero sí. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser eso? Yo tampoco tenía en vista ese gráfico. No sabría decirte. Bueno, esto por ejemplo cuando ven la transformación, a ver, la monotéctica, por ejemplo, paso de un líquido 1 a otro líquido más una fase sólida. Entonces, a ver, ¿Para compartir? no, bueno, en este caso no hay monotéctica. Son dos líquidos que son diferentes, son dos líquidos inmiscibles, o sea que no se mezclan. Después habría que ver por qué no se mezclan. Pero bueno, en principio son dos fases diferentes. O sea, no es todo el Pero. mismo líquido. Profe, ¿Sí? uy, perdón. No. Ahí no hay un punto monotéctico cuando pasa de L1 hacia alfa más L2. De L1 alfa más L2. Sí, ahí hay el monotéctico. Bueno, o sea, eso. L1 y L2 son dos líquidos que son diferentes. O sea, debido a su composición química, no se mezclan. Y bueno, por eso tenemos estas regiones de L1 más L2 y la transformación monotéctica, esa que yo no había visto. ¿Y cómo se dividen acá? O están, por ejemplo, acá hay tanto L1 como acá hay tanto L2. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se distribuyen? Porque, por ejemplo, acá yo no veo ninguna línea que separe L1 y L2. Acá esto marca L1, pero acá también puede haber L1. O acá hay solo L2 y acá hay solo L1. Se No, pueden. solo hay lo último que dijiste. Ah, Pero bueno, en alguna región, o sea, en algún lugar debería haber ahí como un... claro, se debería cortar, por ejemplo, acá. Algo así. Claro. Está bien. Ya está. Bueno, Era eso. Gracias. bueno, y quedaría a ver el punto 9 y el 10. ¿Alguien tiene el punto 9 hecho?
Bueno, pero a ver, el punto A dice dibujar las curvas de enfriamiento y la microestructura esperada. Esto medio que ya lo hicimos, ¿no? O sea, es lo mismo del que vimos en los puntos anteriores. Los puntos de fusión, bueno, a ver, voy a empezar a compartir. Bueno, después el punto B pide los puntos de fusión de los componentes. ¿Cuáles son los puntos de fusión? El punto de 660, que está a la derecha, a la izquierda. Y el de 180 creo que dice, o 100. Sí. Sí, 180. Bueno, acá, por ejemplo, en este diagrama, vieron que acá tenemos líquido y acá se ve como si la línea fuera un poco más gruesa. O sea, esto no puede terminar así en que tengo líquido y esto no puede ser una horizontal y pasar de líquido a esta fase. Pero como pasaba en el gráfico, en el diagrama anterior, es por la escala que esto se ve así. Si uno cambiara la escala acá en forma localizada, esto es así. Entonces acá tengo una transformación, no sé por qué eso se pone así. Acá voy a tener líquido más, no sé, una fase muy rica en litio, y acá bien pegadito tengo la fase esa que no se ve, pero que es casi todo litio. Y acá tengo el eutéctico. Bueno, entonces, como decía Julieta, las temperaturas de fusión son estas, o sea, a 0% de litio y 100% de aluminio, tengo la temperatura de fusión del aluminio, y bueno, y de manera análoga lo mismo para el litio. A ver, la composición correspondiente a la transformación eutéctica. Bueno, hay dos transformaciones eutécticas, ¿no? Entonces, una es esta, a X0, que es más o menos, a ver, 7% será más o menos, y 595 creo que dice. Y bueno, y la otra es esta de acá. Bueno, lo de la regla de la palanca creo que lo charlamos el otro... Ah, no, sí, lo charlamos el otro día, pero creo que a otra composición. ¿Este llegaron a hacerlo o todavía no? Yo me quedé en el 9A, pero no porque no supiera, sino porque no me daba el tiempo. Así que. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, supongamos que eso es una línea recta. Acá 300 grados para esta composición. A ver, lo primero, lo más recomendable es completar el diagrama. Entonces acá voy a tener alfa, bueno, alfa más líquido, líquido más beta, y acá vamos a tener el eutéctico, ¿no? Alfa más beta. Bueno, la regla de la palanca la saben hacer, ¿no? Creo que sí. No sé si lo hice bien, pero lo apliqué. Bueno, a ver. No, en la clase anterior lo habías explicado y me basé en eso, así que creo que lo Claro, o hice sea, acá, por ejemplo, acá tenemos beta, ¿no? En este punto estoy más cerca de yo una forma, para no acordarme las fórmulas de memoria, si yo estoy más cerca de alfa, voy a tener, o sea, cuando aplique la regla voy a tener que tener mayor cantidad de alfa que de beta. Porque acá es claro que estoy más cerca de alfa que de beta, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de alfa, va a ser este segmento de acá arriba dividido el segmento total, ¿no? Y para la cantidad de beta es el segmento este más chico dividido la cantidad total. Y después podría haber dentro de cada fase cuánto es de aluminio y cuánto es de aluminio y cuánto es de litio. Por ejemplo, calculo acá la cantidad de alfa. Habría que hacer después las cuentas, ¿no? Pero bueno, yo quiero saber ese alfa cuánto aluminio tiene, o cuánto, bueno, sí. O sea, vengo hasta esta fase, hasta la fase alfa, donde intersecto ahí, en realidad sería acá abajo, ¿no? O sea, abajo acá, con una recta, y acá me va a dar que tiene, no sé, 2% de litio, pongámosle. Entonces, a ver, creo que me estoy enquilombando solo.
acá voy a tener, en esta composición, voy a tener el eutéctico, ¿no? Entonces, bueno, uno podría dibujar todo el eutéctico. O sea, para X0 es completamente eutéctico. Pero bueno, ese eutéctico va a tener más cantidad de alfa que de beta. Por la posición en donde está, ¿no? Entonces, supongamos que las líneas, que las laminitas rojas son alfa, como que voy a tener más líneas, o sea, cuando dibuje el eutéctico, el alfa va a ser más grueso que beta. Bueno, creo que la idea ahí se entiende, ¿no? Entonces después la otra información que puedo sacar, o sea, yo hago la regla de la palanca y obtengo la cantidad de alfa y de beta. Por tirar algún valor, 60% de alfa, 40% de beta. Después yo quiero saber de ese alfa cuánto es de litio y cuánto es de aluminio. Sabemos que la fase alfa, por donde está, va a ser mucho más rica en aluminio que en litio. Pero la forma de saber el porcentaje es, vengo acá, intersecto la línea esta de Solbus y bajo. Entonces ahí donde bajo, supongamos esto que me da en 2%, entonces la fase alfa, esto rojito, si uno fuera y mide la composición química, me va a dar, por ejemplo, 2% de litio y el resto es aluminio. Y si quiero ver lo de la fase beta, cuánto tiene de litio, vengo y la intersecto acá la fase beta, que me va a dar, no sé, 18%. Entonces acá lo blanquito voy a tener 18% de litio y el resto va a ser aluminio. Pero bueno, la composición global es 7%, más o menos. ¿Se entiende esto? Toda la información que puedo sacar del diagrama. Igual el ejercicio no pedía esto, pedía la regla de la palanca nomás. Ah, no, y las composiciones también, está bien. ¿Se entiende cómo se hace o me enredé mucho? Sí, profesor, se entendió. Bueno, y después para X1 es lo mismo. O sea, acá voy a tener líquido más beta y después, o sea, inicialmente tengo todo líquido, pero después solidifica el beta pro-eutéctico. Entonces voy a tener, bueno, como habíamos dicho en el diagrama anterior, o sea, voy a tener algunos granos de beta que cuando lo hagan, háganlo más o menos proporcional. O sea, les recomiendo que hagan la regla de la palanca acá arriba y vean cuánto de beta tienen. Porque, o sea, supongamos que lo hacemos, que ahora estamos haciendo esto para esta temperatura, o sea, un diferencial encima de la transformación eutéctica. Entonces voy a tener esta cantidad de beta y más o menos, a ver, 60% de beta y 40% de líquido. Entonces, supongamos que hacemos esto para esta temperatura. Después, cuando esto solidifica, esto va a quedar, no varía la cantidad de beta ni la disposición de los granos, pero el líquido que me queda se va a transformar al eutéctico. Entonces, bueno, pueden hacer lo mismo que hicimos recién. Bueno, me está quedando medio choto el gráfico, pero... Bueno, entonces después acá voy a tener alfa más beta, pero voy a tener una cantidad de beta que es pro-eutéctica y la otra que está dentro de... O sea, como que acá puedo diferenciar dos tipos de beta. El beta este y el beta adentro del eutéctico. Pero bueno, con la regla de la palanca, como de forma similar a lo que hicimos acá, podemos calcular todo esto. Bueno, ¿qué fases son estables a 500 grados? O sea, a 500 grados, pero para toda la composición química. Van a tener que completar el diagrama de fases e ir viendo. Pero bueno, creo que ya que no van a tener problemas para hacer esto, porque acá voy a tener alfa, alfa más beta, beta y así. A ver, esta pregunta está interesante. O sea, ¿qué se debe cumplir para que una fase sea estable? Esto lo deben haber visto cuando vieron solidificación. Y cuando vieron transformaciones de fase. Que la energía libre sea mínima, ¿puede ser, profe? Claro, sí, es eso. O sea, cuando la energía libre de Gibbs es mínima,
O sea, todo lo que es estable es porque está en la condición de mínima energía. Entonces, bueno, para que una fase sea estable, su energía tiene que ser mínima. Por ejemplo, vieron que yo les he nombrado, y seguramente Edgardo también, lo de la transformación martensítica. Pero si uno mira el diagrama de hierro-carbono, la martensita no aparece, porque no es una transformación de equilibrio. Vieron que yo les dije que para obtenerla enfriamos rápidamente. Y si lo hago rápido es fuera del equilibrio. Como estos son diagramas de equilibrio, esas fases no aparecen. La martensita, así como otras fases, son fases metaestables. O sea, están en un mínimo, si uno graficara la energía libre, está en un mínimo local. Está, por ejemplo, algo así. O sea, acá tenemos la energía, ¿no? O sea, estas serían las fases estables. En el acero, supongámosle que esto fuera alfa más gamma. Pero si yo enfrié rápido, no di tiempo a que se produzca esto y generé acá, por ejemplo, que acá tengamos martensita. Entonces esto es una fase metaestable. No aparece en el diagrama de fases porque no es de equilibrio y no es la condición de mínima energía para esa composición. Profe, Sí. disculpe, también leí que las condiciones no tendrían que cambiar en el tiempo. O sea, ¿son las dos condiciones que se tienen que dar o cualquiera de las dos? ¿Cómo? A ver. Otra vez. Que las condiciones del sistema no tienen que cambiar en el tiempo para que sea termodinámicamente estable. Pero, claro, ¿qué sería que no cambien las condiciones en el tiempo? Que no... O sea, que para que el sistema sea estable, que no cambie la composición. No lo entendí Claro. bien, por eso lo tiro acá para ver si... Sí, para si debatir. O sea, la condición que debe cumplir es esto, que la energía sea estable. Que que la energía libre de Gibbs, sea mínima. Y un sistema también es estable cuando no varía en el tiempo. O sea, me parece que eso es como como una consecuencia de lo otro. O sea, si la energía libre es mínima, volviendo a esto, si esta es la condición mínima, entonces esto no va a variar. O sea, supongamos que en este acero tenemos alfa más gamma. Si al acero yo no le hago nada, lo dejo así, esto en el tiempo no va a cambiar. Esto va a seguir siendo de esta manera, o sea, van a seguir estando estas fases. O a ver, por ejemplo, con otro caso. ¿Se acuerdan que el profesor el otro día les habló del endurecimiento por precipitación? Es más, creo que les hice unos dibujos como esto. Supongamos que tengo una aleación de aluminio, que acá yo tengo los precipitados, y acá tengo el, no sé, aluminio más algo, una fase, alfa más beta. ¿Se acuerdan cómo era el endurecimiento por precipitado? Eso por ahí todavía no vimos el práctico, pero era, yo caliento una aleación con una composición determinada que tiene que cumplir algunas condiciones, que ya las vamos a repasar, pero bueno, después enfrío rápidamente para que no se forme esta fase, y después caliento para que se formen los precipitados, que son como cierta cantidad de átomos que se juntan, pero no llegan a formar una fase. Entonces, el precipitado va a tener esta energía libre, y la aleación va a tener, o sea, la aleación con sus fases estables, alfa y beta, va a tener esta energía libre. Supongamos que tenemos la aleación en las dos condiciones. O sea, yo tengo esto, tenemos la aleación así, con alfa más beta. Esto en el tiempo no va a cambiar. Yo dejo la pieza ahí y después la voy a buscar dentro de 5 años y esto va a seguir siendo igual. En cambio, con los precipitados, en algunas aleaciones pasa que yo formo el precipitado y lo dejo ahí a temperatura ambiente. Y voy capaz que unas semanas después y esto se me transformó a esto. O sea, sin hacerle, entre comillas, nada, la estructura va a cambiar a una fase sobresaturada, sobresaturada. Con estos precipitados va a cambiar a una composición bifásica. O sea, como esto no estaba en la energía, no tenía la energía mínima, el sistema va a tender a ir a su energía mínima. Y bueno, y va a cambiar a esto. Una forma de acelerar este proceso, por ejemplo acá, volvamos al acero ahora.
tenemos la estructura esta que es un mínimo local, pero si yo le doy energía, o sea, ¿cuál sería una forma de darle energía a un sistema de estos? ¿Cómo se les ocurre que puedo pasar de esto a esto de acá abajo? A ver, yo tengo por ahí, no sé si vieron estos programas que en algún momento se pusieron de moda, que hacen armas, que forjan, sí, armas, espadas, cuchillos, todo eso. ¿Qué hacían? Tratamientos térmicos, ¿no? No sé si saben de lo que les estoy hablando. ¿Los templados y eso? Claro, ¿vieron History Channel o no? Sí. Bueno, supongamos que tengo una pieza acá con esta estructura martensítica y yo le quiero disminuir su resistencia. Iba a decir ablandar, pero no es correcto decir ablandar. Quiero disminuir su resistencia. ¿Cómo hago? Sin cambiar la composición química, ¿no? A la misma pieza la quiero cambiar la composición, las propiedades mecánicas. Le hago un tratamiento térmico, o sea, la caliento. Calentarle, o sea, darle energía térmica, o sea, es una forma de darle energía. Entonces, esa forma de darle energía me lleva, supongamos que yo a esto le hago ya vamos a ver el tratamiento, pero un recocido. Entonces paso de esta estructura a esta de acá abajo. O sea que la pregunta era, ¿qué condición se debe cumplir para que una fase sea termodinámicamente estable? Esto, que la energía sea mínima. O sea, la mínima absoluta sería, no local. Pero bueno, o sea, yo capaz que me fui por las ramas, pero la idea era explicar que hay otras fases que no aparecen en los diagramas de equilibrio porque no son estables. O sea, son metaestables. ¿Se entendió esto o los confundí? Sí, ¿Se entendió, profe, profe? una duda que le iba a preguntar la clase pasada y me olvidé. Esto que, por ejemplo, lo del programa, este que hacen espadas, hachas, todo eso. Ahí los tipos lo calientan, por ejemplo, el metal y lo enfrían de golpe en el aceite, lo templan básicamente. Pero, por ejemplo, hay algunos que quedan muy con mucha resistencia y otros como que se quiebran así como si fuesen vidrio y le hacen lo mismo. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cuál es la Eh, diferencia? o sea, la principal diferencia puede ser la composición química, porque de acuerdo a la composición química es la velocidad de enfriamiento que vos necesitas. O sea, si vos templás en un medio muy severo como puede ser agua, o sea, vos tenés el material cuando pasa de austenita a martensita, el volumen de la celda cristalina es diferente. Entonces ahí ya vas a tener cambios de volumen en la pieza. Y además, al enfriar, también vas a tener una contracción del material. Entonces, y el material se enfría de forma diferente en la parte exterior, que se va a enfriar más rápido que en el interior. Entonces tenés cambios de volúmenes debido al cambio de temperatura y otro al cambio de estructura cristalina. Entonces, eso te va a generar tensiones internas. Entonces, al tener tensiones, va a tener deformaciones. Entonces, el material se puede deformar en el temple por la velocidad de enfriamiento muy brusca, que capaz que se pasaron capaz que templaron en un medio muy severo. Pero después hay otras cuestiones prácticas. Si la pieza es muy esbelta, muy larga, hay formas de... Eso ya es de la técnica de herrería, ¿no? De cómo tenés que meter la pieza para que se te deforme lo menos posible. Y después lo de que sea frágil, eso es algo característico de la estructura martensítica, que las piezas nunca se dejan solo templadas. Yo después de templado tengo que hacer otro tratamiento que se llama revenido. Pero bueno, eso está re buena la pregunta, pero lo vamos a ver bien en materiales 2. Ah, ok. Porque si no, con toda la información que tienen, si así metemos eso ahora. Bien, bien. Pero bueno, eso, o sea, es como les decía, la martensita no la van a encontrar en el diagrama de equilibrio del hierro-carbono porque no es una estructura de equilibrio. O sea, no es termodinámicamente estable. Por más que si yo templo la pieza y la dejo miles de años va a seguir siendo martensita, si la caliento a 500, 600 grados por algunas horas, ya no va a ser más martensita, va a tender a hacer esto. Bueno, espero no haberlos confundido con todo esto. Bueno, y a ver quién responde esta pregunta, a la G.
Esa la vimos la clase pasada y quedamos como en que no iba a aparecer en el gráfico, porque no iba a ser un diagrama de equilibrio si se enfría muy rápido. Claro. O sea, voy a obtener alguna microestructura, no sé cuál será, pero no va a ser de equilibrio. Claro. Es más, esto como anecdótico si quieren, nosotros ven que decimos, yo voy a obtener una composición totalmente eutéctica si enfrío por acá, pero si enfrío por acá, ya voy a tener algo diferente. En realidad, si yo enfrío, o sea, eso es así en el diagrama de equilibrio. Si yo enfrío en condiciones fuera de equilibrio, por acá, por ejemplo, si enfrío rápido, también puedo obtener todo el eutéctico. Pero bueno, eso es porque fuera del equilibrio. Bueno, y acá el punto 10 entiendo que les pide, a ver, bueno, que grafiquen un diagrama teniendo estos datos. Entonces acá si me dice que funden a esta temperatura, me está dando en los extremos, o sea, me está dando estas temperaturas, ¿no? Bueno, después esto les va a llevar un tiempito hacerlo. Bueno, después tienen que ubicarse acá o sea, hacer las horizontales. Por ejemplo, acá me dice que tengo un peritéctico a 850 con estas composiciones. O sea, tendré que tirar una recta que vaya de 5 a ver, alfa tiene 5%. Bueno, una recta que vaya de 5 a 30 y ahí ver cómo armo la transformación y lo mismo para después. Pero bueno, esto yo no lo hice, no alcancé a resolverlo como para mostrárselo, pero bueno, calculo que lo van a poder hacer. Les va a llevar un ratito, pero lo van a poder hacer. Bueno, esto sería todo el práctico 3. ¿Les quedó alguna duda, algún comentario para hacer? En el 10, profe. Podría volver. Porque lo tengo hecho, pero creo que lo hice creo que lo hice mal. Porque ¿Lo tenés en la compu? sí, A pero ver, presentalo. a ver, lo busco. Porque creo que violé todas las reglas que no se podían violar. Con eso de... No tiene mucha pinta. Ya con No, esto está mal. pero es algo más o menos así. Pasa que No, es que creo o sea, por lo que estaban hablando recién, que yo realmente no sabía, de que por ejemplo acá no puedo pasar, si voy horizontal no puedo pasar de alfa a beta directamente, y yo pasé de alfa a beta. claro, y esa línea que tenés abajo de beta con esa curvatura rara, Sí, en realidad eso fue está así. raro también. Es que pasa que yo acomodé lo primero que me pedían, por ejemplo acá, traté de ir acomodando cada cosa, y bueno, cuando bajaba al siguiente punto, es por ejemplo acá que me piden. Peritéctica a 850, acá. Está la peritéctica. Alfa 5%. Uy, no sé ni qué hice, no me acuerdo. No, está bien. O sea, vas hacia la izquierda, intersectás la fase alfa, bajás y ahí tienes 5% de B. Y el líquido tiene 50% de B. O sea, vas a la derecha, intersectás la línea de líquidos y bajás con 50%. Ah, Esa está bien ubicada la transformación. Después ubicaste la eutéctica eutéctica a a 600 600. grados. Claro, L80 acá, beta 60 y gamma 95. 95. Y el tema es que como que traté de ir concatenando las cosas, pero después ya se me mezclaba, como que quedaba en el medio. Y nada, le tuve que hacer como ir modificándolo para que me quede. Claro. Pero acá me queda mal. Y después tenés el eutectoide, a ver, a 450, te dice que beta con 50% de B pasa a, bueno, alfa y a gamma. Esa está bien.
Claro, este diagrama era un quilombo cerrarlo. Claro, más que nada por esto que mencionaba Julieta hace rato, de que si yo me muevo horizontal, acá debería tener, por ejemplo, alfa más algo, Claro, en algún lugar tenés que que es tener esto, alfa más beta. claro, exacto. Y yo, por ejemplo, acá si paso alfa más L, bueno, acá paso a L, Ujú. pero acá no. Y esto no sé cómo cerrarlo para que me quede así. Claro, a ver, si vos tenés un eutéctico, justo ahí donde tenés el cursor, esa línea que hiciste así horizontal, si vos tenés una transformación eutéctica, vos tenés que tener una línea horizontal que vaya desde 2% de B a 97%, porque ahí, viste, te dice la última transformación, la Claro, 450, entonces vos ahí tenés que tener una horizontal. sí, está ahí esa celestita, digamos. Claro, pero después esa verde que hiciste, curva, eso no va. Ah, ¿esta? Claro, en principio eso yo la borraría, después hay que ver cómo cerrar el diagrama. O después Ok, más arriba, donde tenés alfa más líquido, que dejaste esa línea ahí incompleta, esta. esa la llevas hasta 1200 Bien. y ahí cerras esa parte. A ver, Pero no, voy este a... diagrama tenía algo, se podía cerrar, pero había que hacer unas cosas raras. entonces esta no va. Queda Y como... en principio no, habría que ver ahí en algún lugar, tenés que ubicar... ¿Y claro, esto cómo lo...? desde ese punto, por ejemplo, si vos cerraras desde ahí de 30%, tendrías que tirar una curva hasta el otro que dice 30%. No, 50 dice acá, ¿no? Claro. Este es 50, perdón, parece 30. Claro, desde ahí tendrías que tirar una curva que te una con el de 30%, por ejemplo. Con el de 30, acá. Sí, Algo así, por ejemplo, para que me quede claro, dentro del... Ok. claro, ahí. Entonces, en el espacio ese que te queda ahí, que no tenés nada, ahí tendrías alfa más beta. Ah, puede ser, sí. Claro, acá tengo alfa más beta. Va, no, ¿y Después, esto? No, porque acá tengo gamma más alfa. ¿Cómo hago? pasa que bien acá a la izquierda, donde vos tenés alfa, ese alfa llévalo bien hasta abajo, porque vos lo cerraste ahí en 400 grados más o menos. ¿A este? Claro, o sea, vos acá abajo, llévalo hasta el final del diagrama. Voy a tener cosas así. Por ejemplo, acá, ¿no? Así hago. Claro, o sea, ese cambio de curvatura no iría, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Eh, no, porque es que pasa que justo acá tengo el 2%. claro. Y sí tiene que pasar por ahí. No, para que quede nomás. Entonces, a ver, acá abajo vas a tener, o sea, tenés alfa y tenés, bueno, alfa más gamma y del otro lado gamma. Y después en algún lugar acá abajo que tenés esa línea que va desde 60 hasta 97, ¿es necesaria? De 60 a 97. La hice para que me quede encerrado esto, creo. Claro, pero si la sacás, si no estuviera esa línea, Se me mezclan estos dos. no, porque tenés la eutéctica y la celestita. Ah, la celeste. Claro, ah, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Ok. Bueno, después ahí arriba tenés la otra celeste, que esa es otra transformación, la eutéctica, claro, lo de recién era eutectoide, no eutéctica. Bueno, y ahí arriba también cerrá eso que dejaste abierto, esa línea en realidad va hasta, se junta con la otra. Se juntan, claro, sí. Y ahí creo que quedaría. En realidad el diagrama llega hasta 100%, ¿no? Ahí como que te está yendo Sí, sí, sí. a Ah, percentil. es verdad, es verdad. Ah, Bueno, ahí creo que, sí, a cierra ver, ahí. claro, ahí tenés una partecita de beta más líquido, que no lo escribiste, donde dice Está más 60% líquido. más arribita, ahí tenés beta más líquido, y acá a la derecha vas a tener Sí, gamma acá más tengo líquido. beta más líquido. Y ahí creo que cierra, me parece. Líquido. Y
Acá tengo gamma más líquido. Y ahí Ahí creo creo que que sí, no. ¿no? Sí, ahí me parece que no viola ninguna regla y cumple con todo lo que pedía. Claro. Está. Bien. Claro, pero en realidad esta sigue por acá, ¿no? Claro. Está bien. Claro, sí. Yo me estaba confundiendo porque no estaba teniendo en cuenta las horizontales de las transformaciones. Entonces como que yo sentía que si no ponía esta, que estaba acá abajo, no me acuerdo para dónde estaba, eh, por acá llegaba, no sé. Se me iban a mezclar este y este. Claro. Ah, bueno. Pues lo edito entonces. Genial. Bueno, Gracias. no por nada. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ahora hablo con el profe y les avisamos cuándo se va a cargar, o sea, las condiciones de la evaluación de esta primera parte. ¿Profe? Sí, ¿Te puedo hacer ahora la consultita que tenía el punto 5? dale, Te comparto pantalla. dale. Eh, mm, mm. ¿Se ve? Sí, Bueno, yo acá empecé a verificar, a ver si se cumplían las reglas de Home Rotary. El tema es que creo que no se cumple ninguna, puede ser, porque acá arriba están las reglas. Y por ejemplo me dice que la estructura cristalina como que me da a entender de que sí o sí tiene que ser la misma. Y los electrones de valencia también, porque si no se pueden crear compuestos en vez de soluciones. Entonces, yo cuando me pongo a mirar todos esos valores, por ejemplo, el cobre es FCC, hexagonal compacta es el zinc, el cobre, el punto B, no me acuerdo con cuál te pedía, pero creo que era cobre y cromo, y esta es BCC y el cobre es FCC. Entonces al final empecé a ver en todas y ninguna se me cumple em, de que se pueda crear, porque siempre hay algo como que le falta. y el cobre Generalmente, níquel, cobre níquel em, tiene misma estructura, mismo tamaño, pero distinta valencia, porque este tiene un 2 y el cobre tiene un electrón. Entonces, como que al fin de cuentas, o yo estoy siendo muy rigurosa y ninguna se cumple, o no sé, la verdad. claro, habría que ver en... Yo entiendo, o sea, que como que no todas las reglas tendrían el mismo peso. Poner, lo de la estructura cristalina sí es fundamental. O sea, si no tienen la misma estructura cristalina no van a tener solubilidad total. Lo del Eh, tamaño, bueno, también. Pero lo de la valencia tengo mis dudas. O sea, ¿hasta qué punto? Porque, ¿cómo se justifica la regla esta? A ver. Eh, bueno, que esto, que si tienen valencia muy distinta, la formación de compuestos, o sea, se pueden formar compuestos, pero bueno, no sabría realmente, o sea, la valencia del cobre y el níquel, viste, por ahí tienen más de una. claro. Y ahí también era otra duda de que por ahí yo estaba viendo mal la valencia, de que por ejemplo hay algunos elementos que están en la tabla periódica como elementos de transición. Entonces son elementos en donde se están llenando la capa 3D y la 4S como que a veces en el mismo tiempo o se solapan. Y entonces no sabía como qué electrones de valencia ver, si verlos del 3D o verlos del 4S, que por ejemplo me pasó acá en el cromo, em, que al final terminé tomando la del electrón que está en el 4S, pero como que igual me generaba la duda. Sí, no, la verdad que ahí me mataste. Eh, claro, pero por ejemplo, esto de que sean elementos de transición o que estén cerca en la tabla periódica, eh, bueno, o sea, si están cerca en la tabla periódica van a tener electronegatividad similar también, ¿no? Claro. Y el Sí. cobre y el níquel están ahí al ladito. O sea, yo te hablo del cobre y el níquel porque sé que esos sí forman solubilidad total. A ver. Entonces, habría que ver lo de la valencia, qué tan...
cuántas tienen. Y yo, la verdad que eso, en general a los mecánicos mucho la química no nos agrada, pero viste que pueden tener más de una. Entonces, Claro, profe, en- a mí ahí me quedó. El cobre puede tener 1 o 2 electrones de valencia y el níquel 2 o 3. claro, Entonces ahí tendrían como en común 2. Bueno, así lo vi yo y entonces puse que era posible. claro, está bien. Pero bueno, sí, entiendo que las reglas estas de Hume Rotary, que bueno, ya se lo dije varias veces, ¿no? Que es una condición necesaria pero no suficiente, como que tienen distinto peso. O sea, lo fundamental, o sea, ya si no tienen la misma estructura cristalina, no van a formar solubilidad total, no van a tener solubilidad total. Si tienen tamaño muy distinto, tampoco. Y después lo otro es, bueno, la electronegatividad es importante, pero después lo de la valencia, ponele, creo que es hasta cierto punto. Ah, bien. O sea, como no es algo así tan taxativo que tiene que ser todo exactamente igual, porque no van a ser igual. Claro. Bien. Buenísimo. Bien, bien. Esa era toda la duda que tenía en este punto. Así que. Bueno, bueno, espero que les haya servido esta clase y ahora les avisamos por el grupo, ahora en breve, las condiciones de la evaluación. Igualmente, bueno, no sé cómo va a ser para la evaluación, pero si tienen dudas, a mí me pueden escribir, ¿eh? Esta semana creo que... Bueno, también tenemos esta clase para consultar, pero si me quieren preguntar algo, tienen mi mail ahí en la PEDCO. Bueno, profe. Buenísimo. Bueno, si no hay más dudas, No va a nos ser vemos. no va a ser muy feo el informe, ¿no? Eso depende de ustedes, si lo hacen feo o no lo hacen feo. Ah, Por ahí, a ver, traten de escribir con propiedad y medianamente prolijo. Justifiquen el texto, pongan las imágenes centradas con título, con ujú. letra Times New Roman o Arial, no usen Calibri, por favor. Y bueno, y después busquen bibliografía. Y si tienen duda de dónde buscar bibliografía, no usen Wikipedia ni esas páginas, busquen en el Google académico. Aunque ahí capaz que se pasan un poco de nivel. Si no, vayan a los libros. Pero si quieren buscar cosas, iba a decir piola, pero no es la palabra, académicas, usen el Google académico. Y si necesitan algún otro libro o algo así, bueno, Edgardo igual les compartió un montón, pero cualquier cosa yo también tengo más libros. Bueno, entonces éxitos con la evaluación y buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de, Gracias. profe. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos.